Esta es nuestra 10ª clase y en esta vamos a profundizar más en lo que son los listados o la lista de desplegables. Pero antes de eso, vamos a trabajar un poquito con la función sí, ya que no se puede perder la costumbre de nuestra querida función sí. Miren, y lo que vamos a hacer ahora es que en vez de condicionar que nos diga texto, vamos a condicionar para que nos ponga emojis o imágenes. En este caso, podemos ver aquí más o menos cuál sería el diagrama. Dice si la existencia, si la actual es menor que la mínima, ¿verdad? Quiere decir que si yo tengo como mínimo de reglamento que sean 20 unidades y actualmente hay 10, que me active una alarma. Y esto lo podemos hacer con la función sí. Podemos decir es igual, si abrimos el paréntesis y podemos preguntar tanto que actual sea menor que mínimo o que mínimo sea mayor que actual, como ustedes quieran preguntar. Entonces, mínimo mayor que actual, punto y coma, podemos poner entre comillas, qué sé yo, lo que dice acá, comprar, que tiene, que sepa que tiene que comprar, ¿no? Y punto y coma podemos poner, ok, entre comillas, igual. Cierro el paréntesis y le doy a enter. ¿Qué hice mal? Me faltó una comilla. Empezamos ya. Listo, ahora sí. Entonces tengo comprar, ok, ok, comprar, comprar, ok, ok. Automáticamente ustedes saben que se inserta una columna porque estamos trabajando con una tabla, pero yo no quiero que te llames columna 1. Voy a poner un punto entonces. Y, pero esto no es interesante porque lo interesante, ya esto de poner comprar o ok o poner cualquier cosa, ustedes lo saben. Lo interesante es poner el emoji. En este caso volvemos a hacer la fórmula y borro la palabra comprar, dejo las comillas porque Ser entiende que los emojis o stickers son letras, entonces tengo que dejar las comillas. Y en el caso de Windows presionando la tecla inicio, la banderita, ¿no? Y el punto. Y se me abre este cuadro de emojis, parecido a lo que tenemos en los teléfonos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí ya en transporte y lugares donde está el que quiero utilizar, que sería este. Fíjense cómo automáticamente ya aquí se puso mi emoji. Entonces, le doy a Enter. Y fíjense, ya no dice comprar, ahora tengo un emoji. Pero si esto es un inventario y yo simplemente quiero saber cuáles son los que están por debajo del mínimo, no le veo nada necesario, nada útil que me aparezca ok, ok, ok. No, no, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quito la palabra ok y dejo, ustedes saben, las comillas para que me ponga nada. Y lo dejo así. Y me imagino que se estarán preguntando, ajá, pero no está rojo como aquí. Bueno, lo hacemos sencillo. Seleccionamos nuestra columna y aquí al color de fuente simplemente lo ponemos rojo. Y ya ahí tenemos nuestros datos representados por un emoji. Ya sabemos que todo esto están por debajo del mínimo y que se tienen que mandar a comprar en el caso de que sea un inventario. Aquí vamos a trabajar con las listas desplegables. Pero vamos a verla desde lo más simple hasta lo más complejo, hasta el nivel esteroide. ¿Por qué? Porque lo hemos estado utilizando, pero no hemos explotado al 100% su potencial. Y las listas desplegables son muy útiles al momento de crear formularios, porque lamentablemente las personas, no todas escriben lo mismo. Vamos a decir que aquí tenemos factura, cliente, y que queremos poner que pagada tenga tres opciones. Parcial,
completa o no pagada. Entonces, si lo dejamos a criterio de que la persona lo llenen como quieran, uno van a poner completa, ¿no? Luego otro va a poner completada. En parcial ponen parcial. Viene otro y pone parcialmente. ¿Y dónde es que esto nos provoca el error, el problema? Bueno, cuando queremos tratar esos datos, si queremos crear una tabla dinámica, si queremos filtrar, si queremos buscar, ya sabemos de sobra que esto no va a dar error, porque esto y esto no es lo mismo, y esto no es lo mismo. Entonces, por eso utilizamos lo que son las listas de plegables. Y hemos visto que en la lista de plegables yo puedo poner mis criterios en una celda, por ejemplo, completa, ¿no? Parcial y no. Entonces voy aquí a mi celda donde quiero hacer la lista de plegables. Puedo hacer esto para ponérsela a todas. Voy a datos, validación de datos, permitir, lista, y en el origen puedo seleccionar esto, ¿no? Le doy a Enter, aceptar, y ya aquí tengo mis listas en cada una de estas. ¿Cuál es el problema con esto? Que si aquí vienen y me cambian la palabra completa por hola, ya no tengo en la lista ya no tengo la opción completada, sino la opción hola. ¿Por qué? Porque me cambiaron el origen de mi lista. Si lo borran por igual, tengo problema. Me cambiaron el origen de la lista. Entonces, para eso es bueno que en vez de poner el origen así, los ponemos manualmente. Cuando sean pocos, puedo poner, como dijimos ahorita, completada o completa. Punto y coma, porque los separadores de argumentos de mi fórmula son punto y coma, pero en algunos de ustedes funciona con coma. Es lo mismo. Completa, punto y coma parcial, punto y coma no. Y le doy a Enter. Ah, perdón. Error mío. En este caso no lleva el signo de igual. Le doy a aceptar y listo. Fíjense, aquí tengo completa, parcial, no. Y así en todas. Y mis datos de mi lista no se pueden dañar a menos que alguien entre aquí y lo cambie, ¿verdad? Y ya para eso vamos a ver cómo se cambia, cómo se pueden bloquear. Entonces seguimos. Aquí la tenemos un poquito más compleja, o bueno, que es que podemos agrandar nuestra lista de plegables. Si yo hago esto, aquí pongo una lista de plegables. Y elijo esto de acá como mi origen. Le doy a aceptar. Tengo tres sucursales, ¿no? Pero vamos a ver si aquí yo poniendo se agrega acá. No, no se agrega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se agreguen nuestras sucursales que nosotros vayamos agregando aquí en un listado? Bueno, lo siguiente. Tenemos que convertir esto en una tabla y ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a inicio, dar formato como tabla y elegimos cualquiera, la que a usted le guste. Le decimos que sí tiene encabezado porque el encabezado es sucursal y le doy a aceptar. Y ahora yo voy a seleccionar, cuando vaya a hacer mi lista de plegables, esos mismos datos. Validación de datos, origen, digo que son estos de aquí, le doy a aceptar. Tenemos los primeros datos, pero si agrego otro aquí,
Vamos a ver si se agregó aquí. Efectivamente se agrega aquí. Y ahí lo tenemos. Entonces, acá en productos vamos a hacer una lista desplegable que está ubicada en otra hoja. No igual que esta, sino en la hoja que se llama datos. Y ya aquí tenemos algo bueno y es que nuestros datos están en una tabla. Entonces sería prácticamente hacer lo mismo. Entonces vamos acá, validación de datos, lista, origen. Y en el origen voy a mi hoja datos y selecciono nuevamente todo esto. Luego entro acá y le doy a aceptar. Fíjense que en mi validación de datos el origen dice es igual datos, o sea, es igual la hoja datos desde la celda B5 hasta la celda B23. Le doy a aceptar y fíjense que ya aquí tengo una lista desplegable con todos los datos que tengo en la hoja datos, valga la redundancia, ¿no? Pero vamos a ver algo, vamos a ver si funciona igual que aquí, que si agregaba algo al final, se me agregue en mi lista. Vamos a ver, ¿qué es lo último que tenemos acá? Notebook HP, ¿no? Entonces vamos a ir aquí a datos y vamos a darle mochila HP, por ejemplo. Se agregó aquí a mi listado. Entonces vamos a ver si se agregó aquí a mi lista desplegable. Y no, no se agrega. Porque debería de agregarse, ¿no? Pensando en que como ya lo hicimos aquí, con esto debería de agregarse, porque es lo mismo. Pero no, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estos datos están en otra hoja y estos están en la misma hoja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nombrar mis datos. Nombrar mis datos. Y recuerdo que una vez que estábamos hablando sobre esto, María Virgen me preguntó que para qué funcionaba nombrar. Y bueno, ahora vamos a ver para qué funciona nombrar dichos datos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar la columna, no de aquí arriba, no, sino la columna dentro de la tabla. Fíjense que se pone la misma flechita negra hacia abajo. Y ahí tengo ya la columna seleccionada y aquí dice B5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí es el cuadro de nombre. Le voy a poner el nombre, por ejemplo, productos. Y le doy enter. ¿Y cómo me doy cuenta si en verdad puse el nombre de productos? Bueno, aquí en fórmulas podemos ver que tengo administrador de nombre. Y en administrador de nombre puedo buscar los datos que se llaman productos. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, vengo aquí, hago mi base de datos. Perdón, vengo aquí, hago mi lista desplegable nuevamente. Validación de datos. Lista. Y aquí se fue automáticamente a la hoja porque yo le escribí. Porque le di un clic, pero vamos a volver nuevamente a complejo. Y aquí yo puedo escribir es igual productos, ¿no? Y le doy a enter. Vamos a ver. Ya él entiende que el origen de mi lista es los datos que se llaman productos. Miren que aquí se puso mochila HP. Y si vuelvo acá a datos y agrego otra cosa aquí, podría ser otro mouse, no sé, un mousepad, ¿verdad? Si agrego esto, vamos a poner lo que sea blanco. Vamos a ver si ahora sí se agrega aquí. Perfecto, ahora sí tengo el mousepad blanco. O sea, si quiero que mi lista se vaya agrandando, pero mi lista está en otra hoja,
Tengo que hacer lo que acabo de mostrarle, de ponerle un nombre para cuando yo haga aquí mi lista desplegable, el origen sea el nombre de esos datos. Entonces vamos acá, registro 1. Aquí yo quiero un registro, una lista desplegable de las categorías y de los productos. Por ejemplo, aquí tengo la lista con todas las cosas y todos los productos. Vamos a poner esto, hacer una sola lista para mostrarle algo. ¿Qué hacen muchas personas a veces? ¿Qué me ponen así? Vamos a poner esto en orden alfabético, ¿no? Ok, aquí tengo categorías agregados, estructura, sanitaria y electricidad. Y aquí tengo la columna de categoría. Entonces, normalmente lo que hacen es esto. Datos, validación, perdón. Antes de hay que seleccionar las celdas. Validación de datos, lista, origen. Van aquí y eligen todas las categorías, ¿no? Luego entramos acá, le doy a aceptar y listo. Aquí tengo las categorías, agregado, estructura, sanitaria. Hasta ahí va bien. El problema es aquí cuando me hacen la lista de los productos. Que vamos a lista, validación de datos, lista, origen y eligen todo esto. Luego le damos a aceptar y aquí tenemos uno listado, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa? Que aquí tengo un listado de todos los productos y yo quiero que en mi listado me aparezcan dependiendo la categoría que tenemos acá para evitar, por ejemplo, que en electricidad me pongan agua. Porque no va una cosa con la otra, ¿verdad? Y se hace más tedioso tener que buscar entre todos los productos cuando podemos buscar simplemente en los productos que sean de dicha categoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente. Antes de hacer nuestro listado, tenemos que preparar nuestra lista que están acá. Déjame borrar esto para que no estorbe. Y entonces tenemos que preparar, perdón, nuestra lista que están acá. Ya sabemos que tenemos que ponerle nombres a cada una de nuestras tablas. Por ejemplo, tenemos la tabla categoría, la tabla electricidad, la tabla sanitaria, la tabla agregados y la tabla estructura. Pero sería muy tedioso tener que hacer esto y ir tabla por tabla, ponerle nombre. Excel automáticamente yo hago una tabla, le pone un nombre, por ejemplo, fíjense, esta es la tabla 19, tabla 20 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner el nombre a toda la tabla, pero de manera rápida, sin tener que hacerlo uno por uno. Y lo hacemos de la siguiente forma. Presionando la tecla Control, vamos a seleccionar todas nuestras tablas. Dejo la tecla Control presionada, arrastro presionando clic izquierdo y seleccioné una, ¿no? Luego la otra, otra. Todo esto con la tecla Control presionada. Y ahora vamos al menú Fórmula.
Y en el menú fórmula le vamos a dar crear desde la selección. Le doy a crear desde la selección y me dice crear nombre a partir de la selección. Ok. Crear nombre a partir de los valores de la que. Si yo quiero la fila superior, la columna izquierda, fila inferior o columna derecha. Entonces yo le doy a fila superior. ¿Qué le estoy diciendo a hacer? Crea nombre con estos datos que tenemos aquí arriba. Le doy a aceptar. Siguiente paso aquí en registro. Vuelvo y selecciono esto. Vamos a datos. Validación de datos. Lista. Borro esto. Y el origen de mi lista de categorías va a ser la que se llama categorías. Le doy a aceptar. Y dice, el origen actualmente evalúa un error. ¿Desea continuar? Vamos a ver, le voy a dar que sí. A ver qué pasa. Ah, no encuentra nada. Vamos a ver qué yo hice mal. Porque recuerden, Excel no se equivoca. Ajá, ajá. Vamos a ver qué hay aquí. Categorías, ya yo sé lo que es. Categorías, de acá, el nombre, tiene un acento. Y yo le escribí sin acento. Me imagino que es eso. Un pan exigente, sí. Sí. Efectivamente, era el acento. Mírenlo ahí. Agregados, estructura, sanitaria, electricidad. Con nuestro origen de categoría. Ven cómo se puede perder la cordura con ese. Porque por un acento, hijo, tu vida. Entonces, aquí recuerden que los productos van a depender de lo que haya acá en categoría. Actualmente no tenemos ningún producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos de nuevo, datos, validación de datos, lista, y vamos a probar algo. Le digo que mi origen va a ser lo que esté aquí, ¿no? Vamos a ver. Le doy enter. Y vamos a ver si era eso lo que queríamos hacer. Le doy y no. Porque acuérdense que nosotros podemos hacer una lista desplegable diciéndole a Excel, tráeme lo que está en esta celda. Entonces, ya sabemos que por ahí no es. Por ejemplo, ahora cambio estructura, aquí va a aparecer estructura, ¿no? Hay una fórmula, hay una fórmula que se llama indirecto. Y vamos a ver qué es lo que hace la fórmula indirecto. Es igual. Dice, devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a poner aquí 2500. ¿La? ¿Y esta celda cuál es? La celda L6. Pues aquí vamos a poner L6. ¿No? Y aquí vamos a trabajar nuestra función. Miren, recuerden que si yo le digo Excel es igual 2000, esta celda, la L6, me va a traer lo que está dentro de esa celda, ¿no? Ahora, si yo le digo Excel, mire Excel, es igual esta celda, que es la L11, me va a traer lo que está dentro, que es la L6. Ahora, ¿qué es lo que hace la celda indirecto? La función indirecto. Lo siguiente. Ponemos indirecto, ¿verdad? Y la referencia va a ser esta de acá, lo que está en esta celda. Y cierro el paréntesis. Fíjense, me trae los 2500. Porque aquí yo no le dije a Excel, mire Excel, igual la celda L11. No, 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 no.
Yo lo que le dije es, lo que esté dentro de la celda L11, míralo como un dato a buscar en tu base de datos. Entonces, ¿él qué hizo? Fue a L11, vio que en L11 está escrito L6, que es el nombre de una celda, y él me trajo lo que tiene la celda L6 adentro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo mismo, recuerden que estructura, sanitaria, electricidad, son los nombres de estas tablas. Electricidad, sanitaria, agregado y estructura. Entonces, si yo le digo es el indirecto y escribo electricidad, me va a traer los datos que están acá. Y lo hacemos de la siguiente forma. Validación de datos, lista. Y le digo es igual indirecto. Escribo mi fórmula. Asegúrense de escribirla bien porque aquí no hay auto relleno. Abro el paréntesis y le digo indirecto de quién. Ah, pues indirecto de lo que esté aquí. Cierro mi paréntesis, le doy a aceptar y fíjense cómo en estructura me trae los datos de la estructura. En sanitaria me trae los datos de esa. Espérense. Ah, ah. Miren el error. El error está en que yo dejé la celda C7 fijada, entonces él me va a traer el indirecto en todas estas celdas de la celda C7. Entonces yo tengo que quitarle el signo de peso al 7 para que, ¿qué le estoy diciendo con esto? Busca en la columna C, pero en toda la fila, no solamente en la celda C7. Le doy a aceptar y ahora sí, de sanitaria, fíjense, me trae lo de sanitarias de electricidad, me trae todo lo que tenga que ver con electricidad. A ver qué otra tenemos, agregados. Aquí me va a traer lo de los agregados. Y así sucesivamente. O sea, mi lista de acá, de esta columna, va a variar dependiendo lo que yo tenga en esta columna de acá. Y así no se va a poder cometer el error de que si yo pongo, por ejemplo, electricidad, aquí me vayan a poner agua, ¿no? Porque solamente le da las opciones de la electricidad. Ahora se la vamos a complicar un poquito más. Algo que tienen que tener pendiente siempre es que cuando le vayan a poner el nombre a la tabla, no puede tener el nombre con espacio. O sea, si quieren escribir más de una palabra, lo pueden hacer, pero tienen que ponerle, por ejemplo, tal cosa, punto, tal cosa, rayita abajo. No puede ¿Por tener qué? eso porque no funciona. O sea, si le pones su nombre, por ejemplo, como dice aquí, otros electricidad, si ese sería el nombre que le pongo acá en el cuadro de nombre, no va a funcionar. Tengo que poner otros puntos electricidad, otros rayita abajo electricidad, otros slash electricidad, pero no espacio, porque si no, no va a funcionar. Entonces aquí registro 2. Aquí, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Aquí tenemos varias sucursales, varios departamentos, y dependiendo de la sucursal y el departamento, me va a traer un personal. Esto es para vacaciones, creo que es. Entonces, fíjense que aquí trabajamos con una sola condición, o sea, esta tabla de acá depende de esta. Pero aquí, esta tabla de acá, esta de acá, depende de esta de acá, y esta de personal va a depender tanto del departamento como la sucursal, o sea, va a depender de dos. Quiere decir que lo estamos complicando un poquito más. Entonces vamos a ver nuestra lista. Aquí tenemos la lista con las sucursales, los departamentos. Vemos que en condado hay administración, calidad y operaciones y que en ovario hay
administración y operaciones nada más. Este es el personal de condado en el área de administración, el personal de condado en el área de calidad y el personal de condado en el área de operaciones. Aquí tenemos el personal de ovario en operaciones y el personal de ovario en administración. Tenemos muchos datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero a esto le damos un nombre. Le decimos que se va a llamar sucursales. Bien. Entonces, hago mi lista de aquí de las sucursales y digo, mira, validación de datos antes de. Ok. Entonces digo, validación de datos, lista, y en el origen pongo es igual, sucursales. Siempre tiene que tener el igual delante. Le doy a aceptar y ya tengo una lista con las dos posibles sucursales que hay. ¿Verdad? Condado y ovario. Seguimos. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, hacer una lista que me traiga, dependiendo si aquí pongo o ovario o condado, que tiene que ser con los departamentos. Aquí, si tenemos condado, va a decir los departamentos de condado, que van a ser esto de acá: administración, calidad, operaciones, o administración y operaciones si es para ovario. Entonces sí, aquí sí vamos a seleccionar esta, luego presionamos control y seleccionamos esta de acá. Y le vamos a poner los nombres, crear desde la selección la fila superior. Aceptar. Entonces, venimos acá a nuestro registro. Es bueno que lo vayan haciendo uno por uno. Venimos acá al registro, departamentos, validación de datos, cualquier valor, lista, y le digo es igual. ¿Y qué va aquí? ¿Qué debo poner? Indirecto. Ponemos indirecto de lo que aparezca acá. Le quito que esté fijo solamente la columna, ¿no? Cierro el paréntesis y le doy a Enter. Y aquí tengo un indirecto dependiendo de lo que diga acá. Condado tengo administración, calidad, operaciones. Y en ovario tengo los dos departamentos, ¿no? Todo va a depender de lo que tenga en departamento y en sucursal. Porque si aquí el personal solamente dependiera de lo que dice departamento, fíjense que en condado yo tengo administración y operaciones y en ovario también tengo administración y operaciones. Entonces, si el personal acá dependiera nada más de esto, no sabría si son la gente de operaciones de condado o la gente de operaciones de ovario. Porque solamente está dependiendo de acá. Entonces tengo que hacerlo que dependa tanto de departamento como de sucursal. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Primero vamos a ponerle el nombre a cada una de estas tablas. Entonces, si ustedes se fijan, ya yo lo escribí con la rayita abajo, porque recuerden que no se pueden utilizar espacios en los nombres. Entonces yo puse condado administración, condado calidad y condado operaciones. Seleccionamos con el control control presionado. Vamos a fórmula, crear desde la selección, fila superior, aceptar. Y ya tengo mis nombres. Ahora, ¿qué es lo complicado?
aquí. Traer los datos acá. Recuerden que cuando yo le digo indirecto de esta celda, ese lo que va a hacer es que la palabra condado que está dentro de la celda la va a buscar como una referencia, ¿verdad? Entonces aquí yo debería de buscar la palabra condado y operaciones para que me lo busque como referencia y encuentre aquí condado operaciones. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Se acuerdan de la función concatenar que yo les enseñé anteriormente? Concatenar me va a unir, por ejemplo, si yo le doy ahora mismo, es igual concatenar esta y esta, me va a unir esas dos celdas. Bueno, hay algo que hace lo mismo que concatenar, que es esto, la i. Por ejemplo, si yo digo ahora mismo es igual esta celda y esta celda de acá, le doy a enter, fíjense, me trae los datos, pero me lo trae todo junto. Entonces, si yo quiero ponerle un separador, debo también escribirlo. Entonces pongo es igual esta celda y, y entonces aquí pongo el separador, lo pongo entre comillas porque letra. Todavía, amigo, todavía yo no he terminado. Lo pongo entre comillas porque es letra, ¿no? Y pongo mi separador, que es la rayita abajo. Vuelvo y pongo y ahora pongo operaciones. Y le doy a enter y fíjense, tengo condado, operaciones con la rayita abajo, tal cual como se llama aquí en mi datos, en mi lista. Julie, Dímelo. ¿por qué II? Porque tú estás diciendo condado y la rayita abajo y operaciones. Entendido. Bien. Entonces, con esto prácticamente es como vamos a hacer nuestra lista. Le muestro. Ah, wow. Vamos a datos. Seleccionamos toda nuestra celda. Validación de datos. Cualquier valor, lista. Y en el origen escribimos. Mírese. Indirecto. Y abro el paréntesis. De esto de aquí, ¿no? Vamos a quitarle el signo de peso del 5. Y aquí pongo mi función y o lo mismo que concatenar. Pongo entre comillas la rayita abajo, nuevamente las comillas, nuevamente el i. Y le doy ahora, le digo este de acá, C5. Le quito el signo de peso al C5, al 5 nada más. Cierro mi paréntesis. Y fíjense, yo lo que le estoy diciendo es el mira, indirecto de lo que esté aquí con una rayita abajo y lo que esté aquí. O sea, indirecto de condado, rayita abajo, operaciones. Le doy a aceptar. Y fíjense cómo ya yo tengo una lista desplegable que me trae los datos de condado operaciones. Ahora, si cambiamos la sucursal de condado a ovario y en ovario pongo administración, mi lista de personal va a cambiar totalmente. Por ejemplo, en mesa. Ahora, como tengo administración tanto en ovario como en condado, también la lista va a cambiar si yo solamente cambio la sucursal. Fíjense, la primera hora es Marcela Castro. Y así es como podemos hacer nuestra lista desplegable que cambien según vayan cambiando las que están anterior a ella. Que dependan de otra lista desplegable para que nuestro dato sea mucho más fácil de manejar. Por ejemplo, aquí no tengo nada, aquí tampoco, aquí tampoco. ¿Por qué? Porque tengo, en este caso, estas dos celdas vacías y en este caso todas estas vacías. Igual, si pusiera nada más, por ejemplo, aquí, no puedo. Esto también me condiciona que las personas tengan que ir llenando la lista en orden.
que no puedan poner personal primero, luego el departamento y luego la sucursal, porque hasta que no elija una sucursal, no puedo elegir ni el personal ni el departamento. Ahora, automáticamente yo elija una sucursal. Ahora puedo elegir el departamento, pero todavía no puedo elegir el personal. Una vez que yo elija el departamento, puedo elegir el personal. En validación de datos no solamente podemos poner lista, tenemos muchísimas cosas, fecha que sea entre una fecha y otra, un número entero que sea mayor que 0, por ejemplo, y menor que 5. Podemos condicionar bastante. Pero también, ¿qué es lo interesante de la validación de datos? Que yo puedo poner mensajes de alerta y mensaje de parada, mensaje de alto. Por ejemplo, aquí podemos ir validación de datos y aquí fíjense que tenemos mensaje de entrada. Y en mensaje de entrada podemos poner como un título, atención, y ponerle, debe seleccionar un dato de la lista. Le damos a aceptar. Fíjense que automáticamente le den un clic a la celda. Le va a decir, atención, debe seleccionar un dato de la lista. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora, si el pana o la persona que va a llenar este dato es muy cabeza dura y no lee, y por casualidad de la vida no pone el dato de la lista, sino que quiere escribir, para eso tenemos otro mensaje y es el mensaje de error. Acá, estilo tenemos alto, advertencia o información, ¿no? Podemos elegir uno de esos. Le ponemos alto y le ponemos lee, por ejemplo, título. No puedes escribir acá. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos, atención, tal y tal cosa, pero si viene y me escribe hola, cuando le dé a enter, le va a aparecer un mensaje de error que no lo va a dejar hacer más nada. Le va a decir, lee, no puedes escribir acá. Entonces, o cancelas o ayuda para que te busque una ayuda y te diga por qué no puedes escribir, o reintentar si quieres escribir otra cosa. Porque en realidad sí puedes escribir. Lo que tienes es que escribir algo de lo que está en la lista. Por ejemplo, si escribo condado, sí se puede escribir. Pero uno pone así de no puedes escribir acá para que tengan que seleccionar algo de la lista. Y entonces aquí podemos poner en mensaje de entrada, podemos poner primero debe seleccionar la sucursal, ¿no? Y aquí podemos poner también que primero debe seleccionar el departamento. Y así sucesivamente.